Hola hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que estamos haciendo para la edificación tuya y mía. Continuamos nuestra serie en la semana de la pasión de Cristo o la última semana de la vida de Jesucristo antes de su muerte. El día de hoy estaremos observando el día martes. En este día en particular estaremos viendo cómo los fariseos, cómo los saduceos, los escribas tratan de cuestionar la autoridad de Jesús. Jesús ya les había enseñado por el espacio de 3 años, pero estos hombres no querían creer en Jesús. Algunos entendían, como Nicodemo, que vino de noche y dijo: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios. Pero algunos sabían, pero no reconocían. Otros no querían reconocer y otros simplemente no creyeron. Pero siempre que tenían oportunidad, estos hombres, estos doctores de la ley, venían no a preguntarle por la sabiduría de Dios. Venían a cuestionarlo, a hacerle preguntas, buscándole para encontrarle en error. Un ejemplo que todos conocemos: cuando Jesús está enseñando, estos hombres traen a una mujer que todos conocemos como la mujer adúltera y le dicen: hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Y la ley de Moisés dice lo siguiente, que tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú, Señor, maestro? Incluso a algunos le dicen. Es una pregunta con maña, decimos. Ellos querían ver. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba acerca de misericordia. Y si Jesús decía: perdónenla, ellos estaban oponiendo a la ley de Moisés. Bueno, Jesús estaría oponiendo a la ley de Moisés. Y si Jesús le decía: apedréenla, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Y Jesús le contesta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, la ley de Dios, la ley que Moisés le da al pueblo, era para ser completada cuando un hombre estuviera en perfecto estado delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Ninguno de estos hombres eran perfectos. Tal vez unos eran mejores que otros, pero último todos estaban llenos de pecado. Por lo tanto, ninguno de ellos se miraba en la posibilidad de poder lanzar la piedra. Solamente alguien en presencia de todos ellos podía, y ese era Jesús. Y él, pudiendo lanzar la piedra, no la lanza. Al contrario, perdona los pecados de esta mujer y le invita a que viva de una mejor manera. Pero esa no es la única vez cuando Jesús se ve puesto en estas preguntas, no. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8. Y veremos más versículos más adelante. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Sabemos que preguntaban esto, ¿por qué? Porque Jesús les había dicho muchas veces, de muchas maneras, que Dios Padre le había dado esa autoridad, pero ellos no creían, no querían creer. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo
o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos querían en cada momento ver cómo podían encontrarlo en error, pero déjame decirte algo, amigo, hermano, no lo lograron, porque Dios no tiene error y Jesús es Dios. No hay error en Él no podía fallar. Pero vemos que como quiera intentaban, hacían su luchita, pero nunca iban a encontrar algo. Ahora, la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús estaba enseñando en el templo en el día martes, y estos hombres vinieron simplemente a molestar a Jesús. No tenían otra cosa que hacer. Podían estar orando, podían estar aprendiendo de Jesús sentaditos como todos los demás, pero no, porque ellos se creían mejor que Jesús. Y hacer eso es creerse mejor que Dios, y la verdad que no funciona así. Le preguntan: ¿con qué autoridad? ¿Quién te manda? ¿Quién te dijo que puedes hacer esto? Y les preguntó él mismo. Ellos respondieron: no sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía sus corazones. Porque Jesús sabía que si él respondía directamente: Dios, mi Padre, me dio la autoridad, entonces ellos lo acusarían de blasfemia. Ahora, no es que Jesús tenía miedo. ¿Por qué? Porque más adelante Jesús reconoce. Vamos a ver más adelante en otro video acerca de los juicios que le hacen, y uno le preguntan: ¿a poco en verdad tú dices que eres el Hijo de Dios? Jesús responde: tú lo has dicho. ¿Y qué dicen? Blasfemia. ¿Pero por qué no lo dijo antes Jesús? Porque todavía faltaban unos días para que se cumpliese eso. ¿Cuándo? En la cena. Todo estaba planeado de parte de Dios. Por lo tanto, Jesús era sabio y esperaba el momento. No podía entregarse nada más porque sí. Tenía un propósito especial. Por eso que vemos estos días y la manera como se cumple. Pero bueno, regresando a esto, no pudieron encontrarlo en error. ¿Por qué? Porque no era error. Jesús les dijo: yo tampoco les voy a decir. ¿Por qué Jesús no les quiere decir, amigos, hermanos? ¿Es un secreto? No. Pero ellos muchas veces miraron el poder de Dios. En una ocasión vinieron también los fariseos y le preguntaron: a ver, haznos una señal. Jesús le dijo: los profetas han hecho señales, tantos milagros que estoy haciendo alrededor. ¿Para qué quieren señal? Si aunque les hiciera la señal, no me van a creer. No era que Jesús no quería sanarlos o hacer algo, simplemente que estos hombres habían endurecido sus corazones por el pecado y las señales no les servirían. Amigo, las señales no te cambian, solamente te cambia Dios. Solamente Él puede cambiar el corazón pecador que nosotros tenemos. Solamente Dios, solamente Jesús y su obra. Pero tú dirías: bueno, pues ya recibieron esa respuesta, yo creo que ya se van a ir a su casa y no le van a volver a preguntar. Equivocadamente, amigo. ¿Por qué? Porque nuevamente, más adelante, le vuelven a preguntar: ¿qué pasó? Y aunque no voy a leer tanto esta historia porque es un poco larga, déjame resumirla. Jesús habla acerca de que un hombre plantó una viña, y lo puedes ver tú, te invito a que lo leas en Lucas 20,
9 al 18. Dice: un hombre plantó una viña y se la rentó a los labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió al siervo. Pero ¿saben qué? Los labradores lo golpearon al siervo. Y después volvió a mandar otro. Y después otro. Fueron 3 siervos que mandó. Y simplemente lo rechazaron, lo golpearon y no le dieron nada de lo que había puesto. Y en el versículo 14 dice más. En el versículo 13 Jesús dice: pero el labrador envió a su hijo, pensando que tal vez estos hombres malvados, al ver al hijo, iban a decir: bueno, este es el hijo, vamos a pagar nuestra deuda, vamos a darle parte de lo que nos toca, porque nos prestó. Y estos hombres que vieron al hijo dijeron: agarrémoslo, matémoslo, ya no va a haber heredero, yo me voy a quedar con la viña. Y lo hicieron, dice aquí. ¿Qué pues? Jesús les pregunta a ellos: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Y después comienza a decir, versículo 16: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta historia que Jesús está diciendo la podemos interpretar de esta manera. Dios ama a la humanidad y amó a su pueblo. Y quería que su pueblo caminara en santidad, que tuviera una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece que nosotros podamos. Dios merece que nosotros tengamos una relación con Él. Y merece nuestra adoración. Y merece que vivamos de una forma santa. Y al tiempo Dios comenzó a mandar a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Los profetas, los jueces. Estaba hablando al pueblo de Israel. Comenzó a mandarlos. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo respondía el pueblo? Mataba a los profetas. No les hacía caso a los jueces. Pero dice, pero después decidió mandar al hijo, para ver si con el hijo ellos podían cambiar sus corazones. ¿Te suena un poco la historia? Ese hijo que está hablando Jesús, está hablando de sí mismo. Dios ahora envía al hijo para salvar al mundo, para salvar a los pecadores, para ofrecer libertad a los cautivos. ¿Y qué pasa? Jesús le estaba diciendo lo que iban a hacer con él unos días más adelante. Lo iban a tomar, lo iban a abusar de él físicamente y lo iban a poner en un madero para matarlo. ¿Y qué va a pasar después? Dice ahí. ¿Qué cree que va a hacer Dios? El juicio contra aquellos que no creen en Cristo está pendiente. Ya vino sobre la vida de muchos, ya vino sobre la vida de aquellos que no creyeron. Bueno, todavía está pendiente contra nosotros. Pero si tú ya creíste en Cristo, has sido librado. Pero aquellos que no, dijeron estos hombres: Dios nos libre. Bueno, ahí escucharon la noticia. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesús. Jesús reafirma nuevamente la autoridad que tiene y es de Dios. Y tú dirás: bueno, pues ya escucharon la autoridad que tiene Jesús. Ya escucharon lo que ha pasado, lo que va a pasar con sus vidas. Yo creo que ya entendieron. No, todavía no entienden.
sino que mandan a otros. Ya pasó un grupo. Existían varios grupos en ese entonces: los fariseos, los saduceos, los escribas. Los fariseos eran religiosos apegados a la ley, pero creían prácticamente todo lo que la ley decía, pero no creían en Jesús. A diferencia, los saduceos eran pegados a la ley, creían lo que la ley decía, a excepción de algo: la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la resurrección y vinieron con Jesús a hacerle esa pregunta. Pero antes de eso, antes de esa pregunta, enviaron algunos espías. Imagínense hasta dónde llegaba el pecado de ellos. Enviaron espías para poder entregarle al gobernador, a la autoridad. Ya vieron que espiritualmente no podían encontrar a Jesús en un error, y dijeron: bueno, entonces civilmente lo vamos a agarrar. ¿Y qué pasa? Bueno, Lucas 20:21 nos dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que nos enseñas el camino de Dios con verdad. Qué manera tan hipócrita, ¿verdad?, de hablar. Y versículo 22 preguntan: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, hermanos, quien es Dios, sabía cuál era el trasfondo de esa pregunta. Mas él comprendió la astucia de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis? Y estos hombres estaban tentando a Dios. ¿En qué líos estaban metiendo, la verdad? Pero Jesús le dice: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces le dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillado de su respuesta, callaron. Hermanos, Dios nos está enseñando que Él no puede ir en contra de su propia palabra. En Romanos vemos que Pablo habla de que Dios puso a los magistrados, que Dios permite que los gobiernos tengan reyes y gobernadores para aplicar la justicia, ¿verdad? Pedro habla y dice: hermanos, sometámonos por amor de Dios a las autoridades. Jesús no podía ponerse aquí y decir: no le paguen a César. Es más, yo soy Dios, yo no voy a pagarle. Pero vemos en otro evangelio que le dice a Pedro: ve, saca una moneda de un pez, paga los impuestos. Él está dando ejemplo. Él se está sometiendo a Dios Padre, y no le pudieron agarrar tampoco en eso. Y última forma, hay varios todavía aquí, pero última forma que vemos cómo quieren tentarle. Se acercaron los saduceos y le dijeron: maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre se casa y muere sin descendencia, el hermano que sigue va a tomar a la mujer. Bueno, existió un hombre que tenía 7 hermanos, o 6 en total, con el 7. Y uno tras otro fue muriendo y tomando a la esposa, y ninguno dio descendencia. Cuando sea la resurrección, tentándolo. Ellos no creían, los saduceos no creían en resurrección. ¿Quién va a ser su esposo? Y Jesús no le preocupa eso. Jesús no está pensando en quién va a ser el esposo de esto y aquello y el otro. Jesús les dice ahí, ustedes pueden verlo más adelante, capítulo 20, versículo 4 de Lucas.
Y les dijo, los hombres de este siglo se casan y se dan en casamiento y todas aquellas cosas, pero allá eso no será importante. Allá no uno buscará las cosas de este mundo, allá las cosas serán mejores. Y les dice, en cuanto a la resurrección, Moisés habló de ella. Moisés habló, ¿por qué? Porque dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y para cuando Moisés está hablando, ellos ya murieron. Y dice, si él está hablando de un Dios de muertos, ¿qué tipo de Dios tienes? Pero no, está hablando de un Dios de vivos. Que decía ahí, Abraham y Isaac están vivos, resucitaron, están con Dios en la gloria. Pero ustedes no quieren creer. Y los escribas decían, tienes razón, Señor. ¿Por qué? Porque había quienes sí creían en la resurrección y había quien no. Hermanos, amigos, el día martes los hombres intentan buscar a Jesús en error. No lo encontraron. Buscan que Jesús les dé una respuesta a su autoridad. Y déjame decirte que hoy en día las personas siguen preguntando lo mismo. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué tú dices que ese Dios es verdadero? Y déjame decirte, amigo, hermano, que tantas veces se les ha explicado a las personas y las personas siguen en sus mismos errores y en sus mismas necedades, no queriendo creer en Dios. Eso no es culpa de Dios. Es culpa del pecado en el corazón de ellos y que ellos abrazan su pecado. Por lo tanto, hasta el último tiempo, en el tiempo que Jesús venga, habrá gente que va a seguir cuestionando la autoridad de Cristo. No te sorprendas de esto. Pero te invito a algo. Prepárate, como dice ahí en Pedro, para presentar defensa ante todo aquel que demande una razón de lo que crees tú. Tú estate preparado. Háblale con la verdad. Llévale a que conozca a Cristo y deja que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones. Dios sabe si la persona en verdad va a creer. Pero tú has creído. Y tú sabes con qué autoridad Jesús hablaba. Con la misma autoridad que más adelante vamos a ver que dijo Jesús, yo voy a dar mi vida, nadie me la va a quitar. Yo la voy a dar, ¿por qué? Porque yo tengo el poder para volverla a tomar. Esa es la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios Todopoderoso. Y esto lo vemos el día martes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta serie de videos. Espero que haya sido de bendición para ti. Te invito a que continúes leyendo estos capítulos del 19 al 27 ahí en Lucas para que los comprendas un poquito mejor, que sean de bendición para tu vida y que juntos lleguemos al final de esta semana recordando que Jesús vino a morir por nosotros, pero no se quedó muerto, sino que resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, y un día va a regresar por su pueblo. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Hasta la próxima.